Hoy nos acompaña el padre Ramiro Sáenz, que es párroco de Malargüe, en Mendoza. Además es sobrino del padre Alfredo Sáenz. Y hoy nos acompaña y nos va a hablar acerca de la realidad en Cuba. Bueno, muy buenas noches. Empiezo de una manera un poquito curiosa. Escuchen esta canción de protesta, un rap cubano, por un negro mulato, y traten de escuchar la letra, porque es una síntesis de la Cuba de hoy. Injusto cuando la necesidad me abraza, entre una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha, fluye mi espíritu e inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa acéfala, vacía que en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora les sangra el alma, mientras se preguntan quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele, la herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden porque el terror impuesto la arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde su despacho la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. Como no comprende mi gente cómo solucionar. Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes suicidas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no porque está en el poder. Y la decadencia estremece la conciencia y la mente no despiertan y todo lo aceptan. La gente no cree y no ve, arrastrados por la inercia. Prefieren soportarlo todo antes de romper las cuerdas. Decadencia, cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza. Decadencia, cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha. Decadencia, todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia. Decadencia, por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas. Decadencia, nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra es fuerza. Decadencia, hermanos de pie, no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta. Decadencia, no queremos sangre, que nadie perezca, pero alzamos la cabeza. Decadencia, como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad la cerca. Y nos enfrentan, nos separan en dos bandos, y vivimos cuidándonos, paranoides, desconfiando. Los mismos hijos del pueblo se están despedazando, porque el sistema nos manipula y ellos nunca ven el daño. Y la policía, sin límite ni medida, responden a una doctrina que no entienden, pero les da comida. Abusan, maltratan y arrogantes te humillan. Está bien, no serán todos, pero sí la mayoría. Y se olvidan de dónde vienen su vida, de su familia, de la escuela que asistía. Ahora viven con ira, defensores de nuestra hegemonía, de mente fría. El sistema ustedes son las marionetas dirigidas. Y me pregunto, si esto es una democracia, ¿por qué pensar diferente? Es una traición o tranza. ¿Por qué a varios sectores se le maquina y se rechaza? Si no se respetan los criterios, esta nación no avanza. Pero entonces se desata la injusticia y es un peligro hablar y el miedo te paraliza y tus mensajes de paz lo transforman en belicista. Nunca hablé de poner una bomba al ministro de justicia, nunca. Y a la sociedad civil la militarizan y la educación va directo al caos con mucha prisa y todo es confusión y no hay amor y sientes que te asfixia y te lo imponen todo y tu paciencia se desquicia. Dios, dame resistencia y toda tu compasión. Solo usted sabe lo que sufre este corazón por ver el bien de mi gente y no tanta desesperación y no ser un testigo mudo de la destrucción de mi nación. Decadencia, cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza. Decadencia, cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha. Decadencia, todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia. Decadencia, por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas. Decadencia, nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza. Decadencia, hermanos de
que nadie perezca, pero alcemos la cabeza. Decadencia, como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Hermanos, alcemos los puños, unamos nuestras manos y gritemos libertad. Gritemos libertad, porque el poder está en el pueblo. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestra propia libertad, fuerza, resistencia. No soportamos más, no soportamos más. En nombre de todas estas generaciones, en nombre de la juventud cubana, en nombre de todos los que estudian, trabajan, los que se esfuerzan y se sacrifican por esta isla, no más decadencia, evolución, satisfacción, alegría y fundamentalmente libertad social para este pueblo. Decadencia. No más, hermano, no más, no más decadencia. Vamos a ver el final de esta historia en paz y con los nuestros. Decadencia. Escuadrón yo. Decadencia. Una vez más, mi misión, la libertad está cerca. Bueno, perdón, muy particular el comienzo, pero eso es lo que piensa todo el pueblo cubano del resultado de 50 y pico de años de ensayo marxista-leninista. Eso es, dicho muy sencillamente, no es un ideólogo este hombre, no es un agente de la CIA, etcétera, sino que padece el sistema. Bueno, hablar de Cuba, no sé si me equivoco, pero más o menos en la Argentina, la clase media que le crea los medios, etcétera, culturosa, más o menos tiene esta idea. Cuba fue una revolución de un grupo de idealistas, una revolución hecha por muy poca gente, pero que captó el pueblo, o el pueblo captó su idea. Muy poquitos, 12 en concreto, fueron los que con Fidel, Raúl y el Che la hicieron, la encabezaron y bueno, derribaron un gobierno muy injusto, lleno de desigualdades y privilegios, pro-yanqui, que había transformado a Cuba en una especie de prostíbulo. Esa frase la repiten mucho, un prostíbulo de Estados Unidos. Instauró una justicia, un orden de justicia, un nuevo orden, un socialismo, un marxismo no al estilo europeo, asiático, sino latinoamericano, verde como las palmas, decía, siempre sigue diciendo Fidel. Que no será un país muy rico Cuba, pero al menos todos comen igual, lo mismo, todos tienen vivienda, todos tienen educación y todos tienen lo básico de la salud, y todos por igual. El hijo de Raúl Castro, esto me lo decía un científico cubano, profidelista, la hija de Raúl Castro se atiende, será malo el asiento de dentista, pero se atiende igual que un campesino. ¿Es así? Cerca de Cuba, parece mentira, y muchos van curioseando como turistas. Yo no tengo amigos que han ido allá, pero sí, está bien, pero no se nota eso, me dice. Claro, un turista no va a notar muchas cosas, como un turista que viene a Argentina. Bueno, ¿cuál es la realidad de Cuba? Voy a obviar, naturalmente, muchos textos, porque si no, temas... pero lo sería muy largo, ¿no? Pero lo que afirmo, créanme, está fundamentado. Bueno, porque, como dijo el discurso de Raúl, yo no lo escuché cuando llegó el Papa, pero escuché un cubano que estaba ahí y decía, bueno, es exactamente todo al revés de lo que dice Raúl. Y siempre ha sido así. Bueno, Cuba, 1950 y, tardíamente se independiza Cuba, saben que es el último país, 1898, fuerte presencia norteamericana, después se retiran. Bueno, en Cuba quedan mucho el pro-yanquismo y el anti-yanquismo. Es un tema que va a explotar mucho Fidel. Conflictos internos, guerra civil, etcétera, pero bueno, hasta en el año 1940, es todo historia reciente, primera constitución, más o menos, y vienen 3 gobiernos democráticos, constitucionales. En 1940 sube Batista, después suben 2 más, y Batista ve que va a perder las elecciones del 53, del 52, entonces hace un golpe de Estado. Esto causó indignación en Cuba, y entonces empieza todo un movimiento de resistencia, de oposición de distintas maneras, desde huelgas hasta atentados. Bueno,
Uno de los grupos que va a querer derribar a Batista para hacer elecciones libres va a ser un grupo de jóvenes, donde estaba Fidel, universitarios, él es abogado ya, aunque había intentado ser actor de cine en Hollywood, Fidel Castro, ¿sí? Bueno, hace el famoso ataque al cuartel Moncada el 26 de julio del 53. Falla. Y ellos, incluso los que iban con Fidel, asesinan a personas convalecientes en un hospital, con lo cual se agrava su acción. El gobierno de Batista se ha endurecido ante la oposición. La iglesia ha tratado de mediar, pero no, Batista sigue adelante. Por eso ha creado mucha irritación. Bueno, en medio de esto ha habido un intento de matar al presidente de un grupo estudiantil y muere el líder, que hubiera sido el único que hubiera podido competir con Castro y con el Che en carisma, tal Echeverría. Fue la acción más audaz. Después la Fidel Castro fue en el otro extremo de La Habana, en la ciudad de Santiago, donde bajó el Papa, fue la primera misa ahí. Falla el ataque a Moncada y entonces Castro huye. Y él teme que obviamente lo van a tomar preso porque huyó a las montañas, ahí la Sierra Maestra que hay al lado, lo van a tomar preso y probablemente lo fusilen por lo que ha hecho. Pide el auxilio, pide la mediación del obispo de Santiago, interviene el obispo y él le salva la vida a Castro de una probable pena de muerte, probable. Bueno, 15 años de prisión, que después en un indulto le va a quedar reducido a 1 año y medio. Castro queda libre, se va a Estados Unidos y después a México, gracias a la intercesión, a la mediación del obispo de Santiago. Bueno, pero él dice que va a seguir la lucha. Se va a México y ahí conoce al Che. El Che es un reciente convertido a la militancia marxista por su novia, su amante, Hilda Gadea, una peruana que después él va a despreciar porque era una indiecita, la va a dejar allá. Pero ella lo mete, era un aventurero el Che, y ahora lo mete en la aventura revolucionaria. Bueno, ahí lo conoce a Fidel. Fidel está con su hermano Raúl, que viene de Moscú, tiene instrucción, tiene más cercanía a los sistemas marxistas. Bueno, sobre Fidel hay datos recientes que lo hacen una especie de agente secreto de la KGB de muchos años atrás, porque dice, Fidel se hizo marxista después que tomó el poder, o era antes, era un cripto marxista. Bueno, la cuestión es que él va a organizar allá durante 1 año y medio una milicia para desembarcar en Cuba y tomar el poder. Pero a veces se olvida que ¿quién estaba contra el golpe de Estado de Batista? Prácticamente todos. La clase campesina estaba muy desconforme, la clase mayoritaria y más pobre. La iglesia estaba totalmente en contra porque, bueno, por fin en el 40 un orden constitucional para Cuba. De manera que casi todos son opositores a Batista. La clase alta paga unas cuotas, unos bonos que los rebeldes venden por todos lados para poder sostener la guerrilla para derrocar a Batista. Bueno, entonces, ¿quién se opone a Batista? Prácticamente todos los grupos. Los partidos políticos se van a unir, por más que son de distintos signos, más bien casi todos liberales, y van a hacer el Pacto de Caracas. Entonces, mientras Fidel está organizando su guerrilla, Pacto de Caracas. El único partido excluido en el Pacto de Caracas es el Partido Comunista. El único excluido de esta coalición contra Batista. La iglesia también está totalmente en contra. Las clases sociales, los estudiantes, los sindicatos, etc. De manera que dentro de Cuba hay una oposición y un malestar creciente, ante lo cual Batista endurece el régimen, la policía, y hay algunos encuentros. Fidel Castro los ha exagerado, estas matanzas de Batista, dice que hay 20.000 muertos, pero en todas las guerras, hasta el final de la toma del poder de Fidel, no pasan de 800 muertos, en total, los que mata Batista y los que surgen de los combates. O sea, no fue una guerra. Bueno, no solamente eso, sino que las famosas sierras de Escambray, que están en el centro, que es otra zona, hay 3 cordones de sierras con boscosas, de manera que sirven para esconderse, tipo Tucumán nuestro, un poco menos, que son la Sierra Maestra, donde va a ir después Fidel, Sierra de Cristal y Sierra de Escambray.
en Escambray se hace el frente de Escambray. Bueno, de manera que hay mucha oposición dentro. Castro va a desembarcar, entrena y desembarca en el famoso Granma, un yate pagado por la CIA. Estos datos son importantes. Casi todo la colecta que hace Fidel la hace en Estados Unidos, con cubanos especialmente, pero apoya muchas instituciones. O sea, Fidel Castro se entrena y desembarca con la ayuda de Estados Unidos, de la CIA en concreto. Desembarcan 82, pero de los 82 lo están esperando. En un combate costero quedan 12 nomás. Y entre esos 12 quedan Fidel, Raúl y el Che, que van a ser los principales líderes de la Revolución Cubana. Desembarcan y van a la Sierra Maestra. Van a estar 1 año y medio allí, en la resistencia. Pero ¿qué pasa? Hay toda una resistencia. Cuando baja, con los 12 que quedan vivos, después el Che dirá, con 12 hicimos una revolución en Cuba. No. Desembarcan 12, pero muchos campesinos ya de la resistencia están armados. Entonces, él llega, ya es un líder, es carismático Fidel, y llega con la fama, además, de haber sido el héroe del ataque a Moncada, el que organizó en México 1 año y medio la preparación. Entonces, ya es un líder. Llega Fidel Castro y cuenta que ya con apoyo campesino, él llegó a manejar más o menos, no hay datos demasiado fidedignos, pero aproximadamente 1000 hombres. Él los presentaba a todos oficiales, pero en realidad no manejó más de 1000 hombres. Y casi no hubieron combates. Fidel prácticamente no combate. ¿Cómo fueron las cosas? Bueno, con un apoyo tan grande, a Fidel le resultaba fácil hacerse cabeza de un movimiento. Ahora, ¿qué ideas traía? ¿Qué ideas eran las convocantes? Bajarlo a Batista y volver al orden constitucional. El Pacto de Caracas, que lo firma Fidel, dice conducir el país mediante un breve gobierno provisional a su normalidad constitucional y democrática. El New York Times, en un famoso periodista, va a la Sierra Maestra, Herbert Matthews, y le dedica una página, la tapa a este Robin Hood de la Sierra Maestra. Declara en un célebre reportaje: el poder no me interesa, Fidel, dice, el poder a mí no me interesa. Después de la victoria quiero regresar a mi pueblo y continuar con mi carrera como abogado. Allí va a ser el manifiesto de Sierra Maestra. Los rebeldes afirman: luchamos por el establecimiento de un régimen que garantice la celebración de elecciones verdaderamente libres, democráticas e imparciales, que cree las condiciones propicias para conducir el país por la vía de la legalidad democrática y constitucional. Un periodista francés que lo va a reportear allí, Dubois: jamás estuve ni estoy con el comunismo. Jamás el movimiento, que va a pasar a llamarse 26 de julio porque es el día del ataque a Moncada, ha hablado de socializar o nacionalizar las industrias. Personalmente no aspiro a ningún cargo y he dado pruebas de que ninguna ambición personal o egoísta empaña mi conducta. Fidel Castro. Bueno, ¿de qué está hablando? Fidel, acuérdense que estamos en la época de la Guerra Fría. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, se ha dividido el mundo, etc. Estamos dentro del ámbito geográfico, político, militar, etcétera, de hegemonía americana. De manera que Estados Unidos es muy sensible a la presencia de grupos de izquierda o influjo de la Unión Soviética. Pero, fíjense que curioso, Estados Unidos no detecta leves sospechas por Raúl, vienen de esta gente de la izquierda, por Raúl y el Che. El Che era un bocón, no lo podían parar nada, por eso Fidel Castro después lo abandona y por eso muere. Porque me decía: no declares nada, no hables. Y el Che hablaba por todos lados, era imparable. Bueno, pero se ve que Fidel a esta altura ya tenía sus planes de negociar con la Unión Soviética una base frente a Estados Unidos. Es fantástico para la Unión Soviética. Bueno, Estados Unidos está muy desprevenido. Tanto es así que la prensa americana más oficialista es el demócrata de Sierra Maestra. Tanto es así que el gobierno de Batista era sospechoso
de presencia marxista. Es lo que dice Fidel Castro en una declaración mientras entrena en México. Lo descubren a Guevara, salta el tema a la prensa y se apura Fidel a decir no, el que es de izquierda es Batista, y nombra la gente que tiene Batista. Ya en el primer gobierno de él, del año 40, el primer presidente constitucional en Cuba es Batista, y ya estaba el Partido Comunista presente en el equipo, en el staff de Batista. Y ahora también, entre otros, un ministro de Batista que va a ser vicepresidente de Fidel Castro, Rodríguez. Y hay muchos comunistas en el gobierno de Batista. Por eso Estados Unidos, para Estados Unidos el sospechoso va a ser Batista. Es exactamente al revés de lo que dice Fidel Castro. Tanto es así que le declara un embargo de armas a Batista, Estados Unidos. Y después se le disiparon sus dudas sobre Fidel y toda la revolución, porque todos los sectores, desde la iglesia, partidos políticos, etc., más bien querían un sistema democrático. El embajador americano le da el ultimátum a Batista. Le dice, mire, usted no cuenta con no solamente embargo de armas, sino no cuenta con el apoyo americano. El 1 de enero del 59 tiene que irse. Cuando ve Batista que está solo, prácticamente ni su ejército quiere combatir, no tiene ningún sector nacional de apoyo, el 1 de enero toma el avión y se va. Fidel, casi sin combatir, se encuentra con el vacío de poder. Entonces hace su famoso avance desde la punta de Cuba, Santiago, hacia La Habana, a donde va a llegar el 8 de enero en una marcha triunfal, en medio de una euforia de todo Cuba. Todo Cuba hizo la revolución. ¿Y los comunistas? ¿Qué presencia tuvieron? Nada. Cuando vuelque la revolución hacia la izquierda, el arzobispo de Santiago le va a decir a Fidel, ¿podríamos saber cuántos comunistas hicieron por la revolución lo mismo que los nuestros, los católicos? ¿Que demostramos generosidad y valor espartano? No solo fueron excluidos en el Pacto de Caracas, el grupo del Partido Comunista Cubano, sino que además no hizo nada. Bueno. Entonces, acá una primera conclusión. El famoso triunfo de 12 héroes, como los 300 aquellos de griegos, en realidad no hubieron casi combates, y se encontró Fidel, un líder carismático, con un vacío de poder y un apoyo popular absolutamente universal e indiscutible, por más que habían diferencias de uno a otro. Dice así uno que fue ministro del gobierno que derrocó Batista, que luchó mucho también. Dice, la revolución tuvo teóricamente una jefatura civil, estaba en Miami, y un jefe militar, popularmente y de hecho líder del movimiento, que era el comandante Fidel Castro. Eso explica cómo, al desplomarse la tiranía, el país entero, dice, los estudiantes, los partidos y todos los sectores aceptaron sin debate el liderazgo civil del movimiento 26 de julio, cuyo jefe era Fidel Castro. De manera que, dice, él va a asumir la jefatura indiscutida de un gobierno provisional. Total, un gobierno provisional. En 18 meses, como máximo plazo, llamaba elecciones. Euforia de un triunfo, y nadie sospechaba lo que se venía detrás, ¿no? Bueno, aquí emigran los batistianos, pero solamente los batistianos. Batista se va con un grupito chico, el resto decían, estamos con Batista, pero estamos en contra de él. Primero, porque después Fidel va a decir, de todos los opositores van a decir son batistianos. No, acá se van los batistianos. Bueno, hay dos que son sospechosos de marxismo, que es Raúl Castro y el Che. Entonces, en esa famosa foto que recorrió el mundo, donde están entrando en La Habana en un camión militar con las armas, vestidos de guerrilleros, Fidel le dice a estos dos, le dice, ustedes desaparezcan, no salgan las fotos, porque eran los dos más sospechosos, para que nadie sospechara lo que se venía. Bueno, toma el poder y por supuesto declaraciones por todos lados. Prometió una sociedad pura en la que imperaría la paz, la justicia social, la dignidad nacional y el respeto por las libertades y los derechos, etc. Bueno, no se trata de sustituir un dictador por otro, prontamente llamará a elecciones, dice. Bueno, fíjense, para que vean
no sé si la ingenuidad o la desprevención o la falta o la ignorancia, esta es la declaración del episcopado cubano cuando triunfa Castro. A uno me parece exagerado, pero el empeño tesonero de un hombre de dotes excepcionales, secundado con entusiasmo por casi la totalidad de sus comprovincianos y por una parte considerada del pueblo de Cuba, han sido los caracteres con los cuales la divina providencia ha escrito en el cielo cubano la palabra triunfo, en virtud del cual el jefe máximo del movimiento ha podido llevar de oriente a occidente el laurel de la victoria extraordinariamente resonante. Para legítima satisfacción de este caudillo y para regocijo y consuelo de todos, justo es consignar que casi ha bastado la sangre derramada en Oriente, Santiago. Ahí se tiraron 4 balazos nomás, para el logro del éxito sin necesidad de hacer un solo disparo en La Habana. Esta guerra, dice, resulta algo inaudito y poco inteligible para los que, confiando mucho en sí mismos, no depositan su confianza en Dios ni en la Virgen de la Caridad. Como diciendo, esto es un milagro, no se entiende humanamente. Los 12 hombres de la sierra ya eran un mito, creado por la prensa, porque Paris Match, Corriere de la Sera, el New York Times, el Life, todas las revistas europeas y americanas, lo veían estos chicos idealistas detrás de una revolución originalísima americana, que rompía todos los esquemas políticos sociales de la posguerra. Entonces lo veía con simpatía, habían sido promovidos en todo el mundo, manejaron muy bien la propaganda. Bueno, los 12 hombres de la sierra, de hace poco más de 2 años, acompañados de una legión inmensa de valientes, han hecho su entrada triunfal en La Habana, con el mismo orden y la misma rígida disciplina practicada con admiración de todos en los campos de batalla. Las delirantes y prolongadas ovaciones a Fidel Castro ha puesto un sello oficial y genuinamente popular de aprobación a los planes y a la feliz actuación del insigne huésped e inconmovible morador de Sierra Maestra. Esto, declaración del episcopado cubano por la voz del arzobispo Santiago, presidente de la conferencia episcopal. Ahora empieza la etapa más ardua, miremos al futuro. Y le aconseja a Fidel, o ingenuo, que el nueva Cuba renazca de la Immortale Dei, los grandes documentos sociales, la Immortale Dei, la Rerum Novarum y la 40ª en este documento. Uno dice, ¿ingenuidad o qué? No sé. Bueno, lo llama en otro documento, días después, paladín de la libertad, merecedor de figurar en la línea, es Fidel, está hablando de Fidel, el arzobispo de Cuba. Merecedor de figurar en la línea avanzada de los más geniales, valerosos y humanos revolucionarios de la historia de América. Es el gigante de Sierra Maestra. Este es Fidel, para la Iglesia. Bueno, en realidad el programa de Fidel era este. Esto lo tomo de los documentos episcopales. Reforma agraria, o sea, mejor distribución de la tierra porque había mucho latifundio, industrialización, fuentes de trabajo, bajar el costo de la vida, aumentar los ingresos, multiplicar las escuelas, los hospitales, playas y campos de deporte para todos, como acá, para todos, de Cristina, constituir más vivienda, sanear la administración pública de la corrupción, erradicar el vicio, el juego, la prostitución y la homosexualidad, eliminar la injusticia social por razón de la piel y lo único que se premia en Cuba sea la virtud y el mérito. La verdad es que el programa era atractivo. Bueno, pero enseguida empiezan algunas sospechas. ¿Cuándo empiezan las sospechas? Y más o menos una semana después. Toma La Habana 8 de enero. 1 de enero se va a Batista. Entra triunfalmente Fidel en todo un recorrido, tiene 800 kilómetros. Fue una apoteosis. Los soldados, se fue a Batista, ni un solo oficial batistiano quiso combatir. Es más, no quisieron combatir antes. Tiraban las bombas sin espoleta en la Sierra Maestra. Y Fidel hace de esto toda una cuestión, soportamos el bombardeo, toda la aviación y la artillería y la infantería. No. Bueno, 4 puntos por los cuales entran las sospechas ya en el mes de enero. Primera, la justicia. El arzobispo Santiago el 29 de enero le mandó una carta diciendo, usted dijo que no iban a pasar de 400 los fusilados y eran los que habían hecho crímenes de guerra. Pero parece, ya van 20 días y llevan como 1000 y pico fusilados.
y los juicios son sumarísimos y sin garantías de legales. Bueno, sobre todo el Che en la cabaña. Segundo, la educación. Apenas sube ya, está haciendo el proyecto de ley, se enteran los obispos que van a confiscar todas las universidades privadas. Especialmente la católica tenía una tradición universitaria antiquísima. Tercer lugar, la reforma agraria. Fenómeno. Se hizo una reforma agraria, está bien, había que distribuir, pero le dice, en enero, le dice, mire, expertos conocedores de la doctrina comunista descubren que la reforma agraria que usted está haciendo al mes, ¿cierto? Ya lo tenía preparado. Descubren que la referida reforma agraria encuentran tanto parecido o afinidad, dicen algunos, con el pensamiento de los discípulos fieles y disciplinados de Moscú, que llegan a sospechar que estos y los redactores de la reforma agraria han bebido en la misma fuente, que no es precisamente ni el Evangelio ni las encíclicas. En el mes de enero, el proyecto de reforma agraria ya se lo dicen con delicadeza. A pesar de todo, dicen los obispos, el doctor Castro probablemente es ajeno, de buen seguro, a las orientaciones moscovitas. Ha de saber perfectamente que esta orientación no favorece en nada el éxito de la revolución. En el mes de enero ya lo disculpan a Fidel, como diciendo, no, esto no puede ser, no lo debe saber. Bueno, además preocupa la presencia de comunistas, por ejemplo, informes de la Embajada Americana. Dice, la Embajada ha estado recibiendo informes cada vez más frecuentes durante las últimas semanas sobre la penetración comunista en la cabaña. La cabaña es un viejo regimiento de la época hispánica donde se instala el Che para hacer una depuración de la revolución y una justicia rápida. Famosa la cabaña donde fueron las principales ejecuciones del Che. Bueno, en la cabaña, dichos informes se refieren al personal que incorporó el comandante Guevara, a la orientación de los cursos, están dando cursos acelerados de doctrina marxista, a la orientación de los cursos de educación que se imparten y al funcionamiento de los tribunales revolucionarios, que no fueron ni tribunales. Después, de nuevo, la cabaña parece ser el principal bastión comunista y su nombre, Che Guevara, es la figura principal cuyo nombre parece vinculado al comunismo. Bueno, ahí empiezan a sospechar. ¿Cuáles fueron las reacciones de Castro? No, dice, ese miedo que parecen tener las minorías que en Cuba se desarrolle el comunismo no responde a nada real. Ese miedo yo, sinceramente, no lo entiendo. Hace una gira por Estados Unidos, conferencia de prensa, en muchas ciudades, me lo pone un texto. Queremos establecer en Cuba una verdadera democracia, sin ningún rastro de fascismo, peronismo, recién caía Perón, ¿no? Ni comunismo. Estamos en contra de cualquier forma de totalitarismo. Uruguay, ya se nos recorría por América. Ni dictadura de derecha ni dictadura de izquierda. Una revolución humanista. Verde olivo como las palmas. El Che decía en broma, en realidad nuestra revolución no es como las palmas, es como la sandía. Verde por fuera y rojo por dentro. Bueno, pero ¿qué hace Castro? Realmente ha sido habilísimo. Hace 2 gobiernos. Asume todo el poder militar, última instancia en la justicia son él, Raúl y el Che. O sea, agarran la cabeza de todo el país, tiene todas las autoridades, la autoridad en todos los campos. Bueno, propone de pantalla toda gente que es no sospechosa, distintos partidos políticos, gente que tiene consenso. Es una larga lista, empezando por el presidente, el primer presidente Urrutia, que a los 6 meses le dice al héroe, el único que combatió, un tal Uber Matos, que vive, y ha escrito unas memorias que se las recomiendo, cuenta todo su historia, Uber Matos, ese es el que combatió. Bueno, le dice Urrutia a Uber Matos, soy un prisionero. Matos, soy un prisionero, o más que un prisionero, tal vez sea un rehén. Se disfraza de lechero y se escapa de la casa de gobierno, el primer presidente, y se asila en la embajada de Venezuela, y ahí se escapa del país. Bueno, para no demorar, la lista de todos los ministros renuncian, o sea, se dan cuenta que esto es una pantalla, o sea, ponen toda esta gente, pero en realidad hay un equipo de soviéticos que está armando las leyes rápido, estructurando la policía, la seguridad nacional, estructurando toda la nueva Cuba, que es el poder real. Renuncias, bueno, y represalias. Los 5 figuras de la revolución son el Che, sigue adelante, después va a ser ministro director del Banco Central,
ministro de Industria, es una locura. Después lo manda a África, le inventa cosas para sacárselo de encima, hasta que muere en Bolivia. Bueno, el Che, Raúl y Fidel, que trabajan muy juntos, y los otros dos son Camilo Cienfuegos, que es el hombre más simpático. En los grandes actos públicos, me contaban los cubanos, lo ponía Camilo. Che, ¿voy bien, Camilo? Le decía, che, ¿estoy bien lo que está bien lo que estoy diciendo, Camilo? Porque era el ídolo, un campesino era, muy simpático. Y Uber Matos, que es un combatiente, un tipo de hierro. Son los héroes. Y le molestan un poco a Fidel, sobre todo porque Uber Matos hizo una tradicional revolución. Lo pone gobernador y Uber Matos quiso ser leal a Fidel y renuncia. Bueno, le hizo un juicio popular y lo mete 20 años en cárcel y paró hasta el último minuto. Todo esto está contado en un libro de Uber Matos, ¿no? Camilo Cienfuegos, cuando le hacen el juicio a Uber Matos, le dice a Fidel, che, yo estoy de acuerdo con él. Pues lo manda a Camilo a tomarlo preso a Uber Matos. Y entonces nunca se supo dónde fue a parar Camilo Cienfuegos. Desapareció. Todos los cubanos, yo les pregunté, dicen, no, lo mandó a fusilar, me explican cómo fue el acto. A Camilo lo fusiló, lo llevó al campo, lo citó, lo hizo fusilar, lo enterró ahí y se acabó. Según dice él, salió en un avión de una ciudad a otra y desapareció el avión, pero nunca se encontró restos, ni se supo quién era el piloto, ni se supo qué avión era, ni se conocieron ni un solo resto del avión. Hizo a los cubanos, los hizo, hasta los chicos recorrían palmo a palmo Cuba, pero fue un teatro que montó, lo había hecho fusilar, porque se había puesto ahí, y listo. De los 5 notables de esta revolución, que no fue revolución, no fue el resultado de un combate, sino de un vacío, que no la hizo él, sino que la hizo todo el pueblo cubano, se apropió de él. Bueno, ¿y la iglesia qué va a hacer frente a esto? Bueno, Urrutia se escapa, otro renuncia, otro se agarra un avión y se va a Miami, y dice, esto viene mal. Empiezan a entrar agentes soviéticos, de todo, asesores sobre todo, armas, militares, etc. Le están armando toda la nueva Cuba por detrás. La iglesia toma dos actitudes. Bueno, les resumo como un político cubano en el exilio dice, en Cuba pasó esto, la revolución cubana es la culminación de un esfuerzo heroico y el ansia de regeneración de todos los sectores del país. Esta revolución ha sido secuestrada y vilmente traicionada por una minoría comunista con el deliberado propósito de incorporar a nuestra patria a la órbita soviética. Así está resumido lo que pasó realmente en Cuba. La iglesia, dos cosas. Va a hablar claro, los documentos son cada vez más duros. Empezamos diciendo, en el 60, muchos documentos ahí, ¿no? Empezamos diciendo que los campos ya están deslindados entre la iglesia y sus enemigos. No son ya simples rumores, ni aventuradas afirmaciones más o menos interesadas o amañadas. No puede decirse ya que el enemigo esté a las puertas, porque en realidad está dentro, hablando fuerte, como quien está situado en el propio predio. Es por demás sabido que hoy el gran enemigo del cristianismo es el comunismo, siempre vigilante, siempre alerta, pronto a caer sobre su presa. Recuerda las encíclicas papales, la de Pío XI, sobre el comunismo, y nadie vaya, fíjese esta frase que explica el futuro de Cuba, esta frase es brillante. En el documento le dice a Fidel, y no vaya nadie a pensar que por el hecho de haber expulsado a Dios, le va a entrar, a Cuba, ¿no?, con la nueva luz del sol, el pan de cada día. Ni siquiera que va a tener más facilidad para adquirirlo, pudiendo al revés suceder que se quede sin pan y sin Dios. Esa es Cuba hoy, sin pan y sin Dios. Años 60. Bueno, circulares colectivas, etcétera, con el comunismo nada. Bueno, las pastorales son cada vez más duras, ¿no? Roma o Moscú, porque Castro dice no, Cuba o Estados Unidos, le dice a los obispos, ustedes están pro-yanqui, cualquier opositor es pro-yanqui, es de la CIA. Es este cambio de lenguaje, este engaño con lenguaje es muy típico de ellos, ¿no? La manipulación de la... Bueno, entonces la respuesta es no, es Cuba, Roma o Moscú. Bueno, es tonto que nos sigan hablando del fantasma del comunismo, Fidel seguía con eso. Y lo inconcebible es que haya algunos católicos que siguen sosteniendo que esta es la más cristiana de las revoluciones, como van a decir después los teólogos de la liberación. La lucha está entablada no entre Washington y Moscú, ustedes son pro-Washington, les decían los católicos,
Está entre Roma y Moscú. Ánimo, cristianos, no temamos ni vacilemos. La iglesia está sostenida por el Espíritu Santo. En el campo del socialismo y el comunismo, más que árido, totalmente estéril y calcinado, la semilla de la santidad y de la grandeza integral ni siquiera puede germinar. Y organizan, en el mismo año 59, al fin de año, un gran congreso de católicos en La Habana. Cuba tenía 6 millones y pico de habitantes. 1 millón de personas se convoca a la iglesia en La Habana. Una muestra a Fidel, que es un país católico, ¿no? Bueno, a Fidel no le interesa absolutamente nada. Cantan, queremos Cuba católica, etcétera, los discursos de los obispos hermosos, pero Fidel no le interesa absolutamente nada, es un pragmático. Bueno, ¿qué va a pasar en Cuba a partir de ahora? Ya está claro lo que ha pasado. 2 reacciones. Una, luchemos internamente. Así como luchamos contra Batista, los mismos ahora luchemos contra el Fidel, bajémoslo. Pero hay una diferencia. Batista quedó solo. Fidel trae cada vez más la ayuda militar y en todo sentido soviética. Se va a hacer una resistencia interna. Los escritores de una manera, la iglesia de otra, etcétera, todos. Bueno, incluso en las sierras de Escambray vuelven los campesinos diciendo, así como resistimos allí y desde allí hicimos la guerrilla contra Batista, volvamos a las sierras de Escambray. La sierra de Escambray se llena de campesinos. Y entre todos los grupos que se vuelven a formar, según los sectores, como pasa naturalmente en las cosas humanas, el grupo mejor organizado y más heroico va a ser el que respondía a un sacerdote, padre Llorente, que murió el año pasado. Solamente no enteré, murió en Miami. Que fue se lo llama el director espiritual de Fidel Castro, pero no tanto. Jesuita, en cuyo colegio estudió Fidel. Y él lo llevaba al campamento, les confesaba, le daba retiros espirituales. Y esto lo escuché de tradición oral, que una vez el padre Llorente se cayó en un río y se iba a ahogar. Y Fidel se tiró y lo salvó la vida. Era buen deportista Fidel, buen nadador y buen basquetbolista. Espero que le valga eso. Después el padre Llorente le escribió muchas cartas desde el exilio de Miami y dice que nunca le contestó. Fidel, obviamente. Bueno, dice, y cuenta él que Fidel siempre le tuvo terror al infierno. Tenía pánico al infierno. ¿Sí? Curioso, de pibe. Bueno, le preguntaron a un periodista hace tiempo, ¿qué piensa usted del infierno? Y contestó Fidel esto, no me diga que existe el infierno. Eso va contra los derechos humanos. ¿Cómo Dios va a tener un tipo achicharrándose toda la eternidad? Va contra los derechos humanos. Bueno, decía el periodista oficial, que después se escapa, Franchi, las montañas de Escambray están llenas de alzados, se calculan en 1000 al menos. ¿Cómo es posible? Se sabía, casi todos campesinos, obreros, rebeldes y gente del pueblo. La guerrilla de Escambray, la guerrilla anticastrista. Bueno, Fidel planifica todo con los soviéticos. Va a hacer 2 cosas. Bueno, una, el sistema del terror, que realmente funciona. Y es lo que decía el rapero. El terror paraliza. Y funciona el terror. Y más en una isla que está una cortina de hierro natural, el mar. Es fácil de manejar. Entonces, ¿qué hace? Rodea la zona de resistencia de Escambray, que son los alzados que tienen armamentos. Y hace una racia despiadada. Se suspende la Constitución, obviamente, y gobierna por decreto. Hasta el 76 no hay Constitución nueva. Y en el 76 se pone una Constitución que es la soviética en Cuba. Pero desde entonces gobernó todo por decretazo. La voluntad de Fidel, todo es la voluntad de Fidel. Él es todo. Ejecutivo, legislativo, judicial, es la supremo poder militar. Bueno, ha sacado una ley donde el ser contrarrevolucionario es un delito. Y si yo combato contra la revolución, pena de muerte. Listo, sacan esa ley nomás, que aplicación retroactiva además, como se hace acá. Y entonces van a Escambray, cercan Escambray y bueno, queman las plantaciones que pudieran ser abastecimiento, deportan familias, los padres los mandan a La Habana, a campos de concentración, las mujeres los mandan a otro lugar, los niños a hogares del Estado, van a ser cuidados, protegidos y becados por el Estado. Bueno, y entonces la famosa limpieza de Escambray, que llama él, limpieza como diciendo de basura. Bueno,
es atroz aquí, todo un sistema stalinista todo un sistema despiadado, hecho fríamente por soviéticos. Se conocen los nombres de los oficiales soviéticos. Bueno, hay que ver las descripciones, fusilamiento de familias enteras con niños, sospechosos de estar de acuerdo con los alzados de Cambrai. Bueno, pero van a hacer un intento militar. Nixon, vicepresidente, ante el episodio cubano, que ahora se ha destapado que es marxista, preocupa a Estados Unidos. Hay un portaaviones, una base de operaciones soviética ahí enfrente, al lado de Miami. Para Estados Unidos es preocupante. Nixon convence a Eisenhower diciendo que hay que apoyar. Entonces Estados Unidos le da un guiño a los exilados cubanos. Unos resisten dentro, en Escambray, y la aniquila Fidel. Otros van a prepararse e invadir lo mismo que hizo Fidel antes. Con el apoyo interior vamos a hacer lo mismo. Está bien pensado. Famosa desembarco de Bahía Cochinos, o Playa Girón, que Fidel ha hecho de esto toda una cuestión, un hecho de episodio heroico de una pequeña isla que derrota a Goliat, David, que es el Imperio Americano. ¿Qué pasó en Playa Girón? O Bahía Cochinos. Van a entrenar, ¿no? El 10% es militar nomás. Entrenan en Costa Rica, Nicaragua, 2 o 3 países, se distribuyen. Estados Unidos le hace un guiñe, métanle, pero no le da apoyo, ni de armas ni militar. Ellos se las arreglan los cubanos, exilados. Hay una gran, un grupo de exilados de esta primera tanda, cuando ven que confiscaciones, etcétera, se van de Cuba. Obviamente, casi todos se van a Miami. Bueno, se organiza. Entrenan y han preparado así, van a desembarcar 1.300 hombres. Esta es la famosa batalla, 1.300 hombres, de los cuales el 10% militares. Los demás, jóvenes, estudiantes, profesionales, etcétera, blancos, negros, todos cubanos. Bueno, han conseguido aviones de la Segunda Guerra Mundial, pilotos, expilotos de cubanos, ¿no? Entonces van a hacer un bombardeo, es obvio esto. Cuando se desembarca tiene que ser 3-1 para tener más o menos posibilidad de éxito. Entonces los aviones van a bombardear, abril del 61, las bases cubanas para evitar que la aviación cubana los ataque. Segunda tanda de bombardeos van a las rutas para evitar que la caballería blindada se acerque a ellos, ¿no? Y en tercera tanda, cubrir el desembarco contra la infantería. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Fin del 60 sube Kennedy, cambia la política y estos se largan a la invasión, los 1.300, salen de las 3 tandas de bombarderos que tenían que salir, salen solamente 8, porque Kennedy ha prohibido a los países amigos centroamericanos, de donde iban a salir las bases, donde salían los aviones, prohíbe la salida de aviones a bombardear Cuba. Entonces, esto no saben, van a desembarcar. Los aviones salen solamente 8 y para colmo niebla no alcanzan a detectar los aeropuertos, de manera que no pueden destruir los aeropuertos. ¿Qué ocurre? De hecho, quedan sin cobertura aérea, ni para frenar la caballería blindada, ni para frenar la aviación cubana, de la fidelista, ni para cubrirles el desembarco a ellos. O sea, solo combaten estos tipos, bajan y no saben lo que ha pasado. No llegan los aviones. Kennedy frenó. Es la traición americana. Bueno, es atroz esto. Bajan los tipos y combaten 2 días enteros en la playa. Fidel, o mejor dicho, los asesores soviéticos, ¿qué hacen? Pero además, cuando entrenaban, el New York Times publica un mes antes todo el informe de estos que estaban entrenando para invadir Cuba, donde entrenan, los planos, la cantidad de gente, etc. Y Kennedy, 3 días antes del desembarco, dice públicamente que quede claro que Estados Unidos no tiene nada que ver ni va a dar ningún apoyo a este desembarco. Kennedy 3 días antes, con lo cual le avisaron a Castro, van a desembarcar. Fenómeno le vino a Castro. Un motivo para levantar a todo el pueblo contra los contrarrevolucionarios yanquis. Viene Estados Unidos con todo su potencial. Los 1.400 quedan sin cobertura, combaten heroicamente 2 días y bueno, ¿qué le lanza los aviones MiG? Les hunden 2 barcos, no tenían abastecimiento, armas, etcétera, los equipos de comunicaciones. Barcos son barcazas comerciales, no son barcos de guerra. Estos combaten 2 días heroicamente
y aviones MiG los bombardean, y los tanques rusos Stalin II y T-33, 80 tanques rusos los esperan, y 20.000 hombres con las cuales rodea Playa Girón o Bahía Cochinos para esperarlos. 20.000 hombres. Resultado del combate: los cubanos que bajan, se llamaba la Brigada 2006, 40 pérdidas en el desembarco porque les tocó una tormenta, y 80 en los combates. Vienen 80 hombres. Los cubanos, 1.600 muertos y 2.000 heridos. Y uno dice, ¿cómo? Teniendo la ventaja de ser los locales, con artillería, con cobertura aérea, los cubanos no querían pelear contra los cubanos. O sea, pelearon de mala gana. Los héroes aquí, de Playa Girón o Bahía Cochinos, ¿quiénes son? Esos 1.400, y no los héroes que estaban esperando en la isla, como Fidel Castro. Está lleno Cuba, la hazaña heroica de Playa Girón contra Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué hizo? Aparte de esta, frenó a los cubanos. No es que no apoyó, peor. Solo permitió Kennedy que un portaaviones se acercara fuera de la zona de las aguas territoriales, el Essex, un portaaviones con aviones, que 6 o 8 aviones pudieran despegar y sacar fotos solo de 6:30 a 7:30 de la mañana, para evaluar lo que estaba pasando en la isla. Y a último momento tampoco salieron por distintos inconvenientes técnicos. Eso fue la acción americana en Playa Girón o Bahía Cochinos. Bueno, ¿qué va a hacer ahora Fidel Castro al final de esto? Bueno, ya no hay más resistencia interna, ni los de afuera ni los de adentro. Entonces implantan, asesorado también siempre por los soviéticos, todo un sistema socialista. Día 1 de mayo del 61, apenas termina el Playa Girón, ha metido presos 100.000 personas. Fidel, la racia más grande de la historia, al menos americana. 100.000, coinciden todos los datos, los pro-fidelistas. 100.000 presos por sospechosos, de los cuales quedan meses, algunos mueren por las condiciones no habían cárceles para 100.000 personas en Cuba. Entonces los meten en campos de deporte, hacinados en sótanos, en investigación. O sea, todo aquel que puede ser sospechoso. La racia más grande de la historia, de los cuales quedan 60.000 después en cárceles por opositores. Aquí entra el famoso Valladares, que les recomiendo mucho el libro de él, Contra toda esperanza. Lamentablemente no es fácil encontrarlo. 1 de mayo del 61, Fidel declara Cuba país socialista. Parte los primeros 1.000 niños, lo mismo que hicieron al final de la Guerra Española, llevar niños a la Unión Soviética a educarlos para sacarlos del perverso mundo capitalista. Bueno, termina esto y lleva 1.000 niños a Cuba. Yo conocí a algunos de estos chicos grandes. Eran hijos de obreros y campesinos, dice Valladares. Nos llevaron 1.000 niños. Bueno, hay un éxodo masivo. Claro, listo, ya el gran intento interior y exterior ya lo hicimos, perdimos. Y aquí se hace el famoso operativo Peter Pan, porque si les sacaban los niños a las mujeres y se los llevaban a la Unión Soviética. Entonces, gracias a la Iglesia Católica se hace un operativo por el cual familias que no podían huir mandaban sus niños a Estados Unidos, a la iglesia. Y a través de Cáritas, en toda la Florida, se organizó el rescate de niños. 14.000 niños salieron. Los niños Peter Pan se llaman. Pablo Milanés es uno de los Peter Pan. Y me dicen otro de estos cantantes, niños Peter Pan los llaman, ya son grandes. Los sacaron de Cuba, las familias los mandaban allá para que buscar familias, parientes, etcétera, que le cuiden esos niños, porque si no, iban a la Unión Soviética. Bueno, ahora Castro queda absolutamente libre. ¿Qué hace de Cuba? Lo llama a Khrushchev y le dice, bueno, te presto la isla, obviamente a cambio de dinero, para hacer una base militar fenomenal. Los famosos misiles. Kennedy detecta eso y la crisis de los misiles del 62. Ahora sí Kennedy reacciona. Y claro, Fidel quería que bombardearan los misiles Estados Unidos. Es una guerra mundial. Khrushchev se achicó, midió fuerzas y retiró. La famosa crisis de los misiles. Aquí viene el embargo americano, que van a ser todo un teatro los soviéticos. Bueno, 5 minutos para el primer bloque. ¿Qué hace Fidel? Bueno, organiza todo tranquilamente.
dinero soviético, armas soviéticos, asesores soviéticos, resistencia cubana quebrada, Kennedy no se va a meter más. Entonces ahora tiene libertad para organizar todo Cuba y organizar a Cuba socialista. Bueno, les digo una frase de Fidel para más o menos ver cómo organiza todo Cuba. Esto se lo dice a los artistas, los escritores se sentían libres porque ellos son poetas, nosotros no nos pueden meter preso ni censurar. Ajá. Le dice a los artistas, que quede claro, dentro de la revolución todo, hagan lo que quieran, como decía un poco, hagan todo lo que quieran menos pecar. Fidel dirá a los chicos en los oratorios, les decía eso, hagan todo lo que quieran menos pecar. Fidel dirá, hagan todo lo que quieran menos atacar mi revolución. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución, contra la revolución nada, porque la revolución tiene también sus derechos, y el primer derecho de la revolución es a existir. Y frente al derecho de la revolución de ser y de existir, nadie, por cuanto la revolución comprende los derechos del pueblo, por cuanto la revolución significa los intereses de toda la nación, nadie puede negar con razón ningún derecho. Esta frase este párrafo de Fidel es genial. Acá está bien expresado todo. Es esa ficción de la ideología, es decir, la revolución, que es esta abstracción, que en realidad la revolución es Fidel Castro, es él. Hay tanto de sus derechos, de su bien. No, los tipos dirán, como el negrito ese, no, pero yo quiero, déjeme transitar, quiero irme de Cuba, no, pero no podés. O sea, vos estás presente en Fidel. En Fidel está contenido el bien de todo Cuba. Es un disparate, es una ficción. Bueno, ¿qué hace Castro? Concentración total de poder. El mejor organismo que funciona ahí es seguridad del Estado, los mejores pagos, los mejores agentes. Crea, todo esto es experiencia soviética, tienen años ya los soviéticos, le viene fenómeno. Los CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Cada manzana tiene un comité, un CDR. Cada parroquia, cada capilla, cada club, cada fábrica, todo. ¿Qué significa? Una persona o una familia que debe informar diariamente el movimiento de todo. Tiene derecho a entrar a una casa, a revisar la biblioteca, los amigos, todo. Los CDR. Es un sistema capilar de inteligencia y control total. Yo vivía frente al CDR en Santiago y les llevaba caramelo a los pibes, los hijos del CDR, para charlar con ellos, ser mi amigo. Allá no existen los caramelos, no existe el jabón, no existe pasta dentífrica, son lujos burgueses. Los pibes, les mostré los caramelos, estaban enloquecidos, así que me traían los primos, me puse a charlar con ellos. Y eran los hijos de la familia del CDR. Bueno, ¿qué hace? El movimiento estudiantil deja líderes, pero todos puestos por el gobierno, el sindicalismo exactamente lo mismo. A la prensa le hace una genial, famoso caso Padilla. Los escritores se sentían muy libres, porque nosotros nos van a poner freno, pues somos, como se sienten a veces, no censurables. Entonces, ¿qué hace Fidel? Muy sabio. Agarra uno significativo, Padilla. Lo mete bueno, el sistema carcelario de Cuba, organizado por los soviéticos, genial. En realidad son campos de trabajo forzado. Y en algunos esclavos. Trabajan hasta 14 y 16 horas. Porque dicen, la teoría, que el trabajo reeduca. Bueno, y crea los UMAP, Unidades Militares de Apoyo a la Producción. Campos de trabajo forzado para lacras sociales, que son los católicos, los testigos de Jehová y los gays. Le dio a los gays muchísimo, y hasta hace poco, salvo la hija de Raúl, que ahora es gran defensora de los gays. Bueno, ¿qué hace con el caso Padilla? Agarra a Padilla, lo mete en una UMAP, en uno de esos campos de trabajo forzado, pero les dan unas palizas, cada 3 días unas palizas fenomenales, los hacen hacer cosas espantosas, los meten en las cloacas a limpiar el fondo, los dejan meses en una habitación sin luz, sin ver un rayo de luz, o los dejan con luces fuertísimas durante meses. Bueno, todo un sistema que no tengo tiempo de exponer, de rehabilitación, porque la revolución es generosa, quiere que usted se convierta, no queremos matarlo. Entonces los quiebran psicológica, física y psíquicamente, los llevan hasta el borde. Impresionante la cantidad de suicidios. Que después de los suicidios, dice, informa, se suicidó porque no soportó el cargo de conciencia de haber sido contrarrevolucionario. Es el informe oficial. Se suicidó porque no soportó el cargo de conciencia. Es una crueldad
diabólica. ¿Qué hacen con Padilla? Le dan una paliza tras de otra, lo demuelen. Entonces Padilla dice, venga, firmo lo que quiero, hagan lo que quiera. Entonces hace un gran acto cultural, Fidel trae todos los escritores de Cuba y habla Padilla. Entonces, ¿qué habla Padilla? Ya le dieron el texto. Yo he sido una barbaridad, he tomado conciencia ahí en ese campo de reeducación, bueno, son cárceles, son campos de reeducación, de rehabilitación, he tomado conciencia de la barbaridad de haberme puesto a la revolución, así que yo les exhorto, hermanos míos, a que todos adheramos, sigamos a Fidel, porque con él, etcétera, firma eso, era el aviso de Fidel, le va a pasar lo que a Padilla, caso Padilla. Entonces ahí los escritores no escribieron más, otros se escaparon de Cuba, unos se convirtieron para gozar de todos los beneficios del régimen, bueno, distintas suertes. Bueno, la economía cubana confisca todos los latifundios y bueno, después minifundios, todo, comercio, mayoristas, pero los campesinos creían que iban a ir para ellos. No, el único propietario es el Estado. Ahora usted va a trabajar, usted va a sembrar caña de azúcar y la producción se la entrega al Estado. Y a usted le damos una cartilla de racionamiento. Usted puede comer 1 kilo de arroz por semana, según el núcleo familiar, puede retirar esto. Aunque tenga dólares o tenga pesos, no puede retirar nada más. Se raciona todo en Cuba. Entonces, por eso están enfurecidos todos los campesinos, nos sacaron y no nos dieron nada. Bueno, todos, bueno, ninguno se fue a Cuba a pasar hambre. Bueno, esta se escapa y va a la Sorbona, hace cursos allá, etcétera, vuelve acá, investigó el CONICET, profesora de la UBA actualmente, Claudia Gil. Tiene un libro que se llama Silencio Cuba. Ella sostiene esto, dice, ¿por qué la izquierda, y becada por el CONICET, ha hecho un estudio en Cuba, sobre el poder en Cuba, la estructura de poder en Cuba? Bastante honesta, la mejor crítica que he escuchado de Castro. Dice, ¿por qué la izquierda se calla las atrocidades, las desigualdades, la pobreza, todo lo que pasa allá? Y ella hace un muy buen análisis. Les recomiendo el libro, hace poco salió, Silencio Cuba se llama. Bueno, la justicia revolucionaria es los capítulos más atroces, igual que el sistema carcelario. Acá el personaje más importante es el Che, esto es un tema aparte. Y acuérdense que en Cuba está la seguridad, se llama predelictiva, se llama estado peligroso, es delito. Una persona está en estado peligroso, escuchen esto. Textualmente, un artículo. Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos. Eso ya es delito. Demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista. O sea, una persona que no canta con entusiasmo en una manifestación de Playa Girón, cae en el Código Penal en este delito. Se llama estado peligroso. O tiene un pariente exiliado en Miami, estado peligroso. Va a ser puesto bajo observación. Bueno, el Che a cargo de la comisión depuradora. Ante la duda mata, dale aspirina, no demoren las causas, es una revolución, no usen métodos legales burgueses. Otros textos del Che. Tenemos que crear la pedagogía de los paredones, del fusilamiento, y no necesitamos pruebas para matar a un hombre. No necesitamos pruebas para matar a un hombre. Casos, hay millones, podría contar. Un teniente José Castaño lo cuenta el caso de hijo. Sospechoso, el Che le camina con el revólver en la mano, lo siente en un sillón frente a su escritorio, el hombre se defiende y por la nuca le pega un balazo. Llévense el cadáver. Un joven ha sido atrapado, menor de edad, mientras pintaba carteles contra Castro, preso. La madre llora, va a clamar por su hijo. Guevara dice, mátelo lo antes posible, así sufre menos. Apenas baja en Sierra Maestra, Castro, es curioso la crueldad, una especie de sed de sangre del Che. Tiene un grupo de campesinos y uno sospechoso de ser chivato. De chivato dicen allá los que baten. Se le hace un tribunal, ahí en Tribunal Revolucionario, en la Sierra Maestra. Algunos que sí, otros que no. Está en duda si es chivato o no es chivato. Entonces Che dice, me cansé. Acabé el problema dándole en la 100 un tiro de la 32. Boqueó un rato y murió. Lo pone en el diario de él esto. Como le interesaba el reloj y algunas cosas que tenía este hombre, intenté sacárselo. Lo cuenta él. Y dice que el moribundo le dice, arráncala, chico. Total, eso hice, dice el Che. Y sus pertenencias pasaron a mi poder, que las tiene en este momento.
¿Cuántos mató el Che con sus manos? 200 están registrados. Hay un archivo en Miami muy bueno de la memoria cubana, de la memoria. 216 con sus propias manos, obviamente sin juicio. Este estaba con los contrarrevolucionarios, al paredón. Es más, el Che quería que se turnaran los que fusilaran, para que todos se acostumbraran, le tienen miedo a matar. Y él, acostado en una pared en la cabaña, le gustaba ver los fusilamientos y alentaba, no al tipo que iban a fusilar, sino alentaba a los verdugos. Es atroz. Pocos meses antes de morir, se quedó pálido cuando dijeron que le iban a fusilar el Che. Pocos meses antes había dicho esto: el odio, es famosa frase, como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. A la tricontinental, la conferencia tricontinental, para organizar la guerrilla en todo el mundo, ¿no? Bueno, lo mismo, una anécdota de Fidel. Fidel lo recibe al Papa muy piadosamente. Bueno. Su íntimo amigo, el que le organizó, combatiente con él en Sierra Maestra, todos sus excombatientes, compañeros, después se pusieron en contra de él y lo fusiló o los metió. Gozaba así viéndolo sufrir en las cárceles. Hay muchísimos casos, les pongo uno. Sori Marín le organizó toda la reforma agraria, ministro. Comía todas las semanas porque la mamá de Sori Marín era muy buena cocinera y le encanta a Fidel comer bien. Sospechoso, preso, sospechan que lo van a matar. Entonces va la mamá a Fidel, le echó la comida, viene toda la semana a comer a la casa. Dice que se tranquila, le dice: cálmese, a Humbertito no le va a pasar nada, se lo prometo. La madre vuelve llorando de alegría a su casa y dice: a los familiares, se salvó mi hijo, Humberto. Fidel da la orden que lo fusilen ya, así no se completa, no viene al día siguiente a protestar por la Fidel. Le solían extraer sangre a los prisioneros antes de ser ejecutados, porque la aprovechaban así, entonces le dejaban la mínima sangre para poder estar en pie en el momento de los fusilamientos. Esto lo cuenta Valladares, vio cantidades de fusilamientos. Bueno, realmente es cruento empezar a describir. Bueno, muertos de la revolución, rápidamente. Muertos fusilados por causas políticas, 41.695. Hay un muy buen registro. Solamente cuando hay 3 testigos, documentos que atestiguan un caso, lo registran en la memoria cubana. O sea, está documentadísimo. Balseros que intentaron huir. O les hundían las balsas con bolsas les dan vuelta las balsas con bolsas de arena, o eran balsas tan precarias que está llena de tiburones en la zona. 77.879. Yo conocí un chico, una familia cuyo hermano a los 16 años se tiró al mar con una cámara de bicicleta inflada. Fíjense la desesperación. Esto, uno dice, pero un turista que va y dice: no, pero no, es todo fenómeno en Cuba. Pero para que un pibe de 16 años deje una carta a la mamá: me voy, se tiró al mar. Y yo digo: ¿pero no tenía miedo a los tiburones? Sí, pero en las costas, cuando la marea baja, hay muchos delfines que echan a los tiburones. Pero bueno, se pone una cámara de bicicleta en el brazo y se tiró al mar. Hace toda una bahía nadando y llega a Guantánamo, donde era base americana. Pero después, por un convenio, Estados Unidos devolvía los que se escapaban a la puntita de la isla, Guantánamo, se los devolvía a Castro y se los regaló. Este chico, la familia me lo contó, mi hermanito se escapó así, 16 años. Bueno, un caso de cuenta Valladares. Cajigas, un campesino del Escambray, fue encarcelado, pero las torturas a que lo sometieron en los interrogatorios perturbaron sus facultades. Fingieron fusilarlo muchas veces con balas de salva. Esto lo desequilibró. Con los ojos vacíos repetía en la cárcel siempre lo mismo: quiero ver a mis hijitos. Un día a uno de los guardias se le ocurrió decirle que habían sido todos fusilados. Cajigas se aferró a los hierros de la reja y lloraba y lloraba. El guardia informó que estaba perturbando el orden. Lo metieron en las celdas de castigo. Eran celdas chiquititas, sin luz, sin aire, casi no podían ver, y los dejaban semanas enteras. Imagínense lo que era así, ¿no? Al día siguiente el cadáver de Cajigas se balanceaba lúgubremente, se había ahorcado. Bueno, o niños, chicos, adolescentes, los metían en celdas con tipos violadores, o los violaban todos los días. Pibe que cuenta Valladares se ahorcó también. Es atroz. Las cárceles cubanas son atroces.
¿Y los derechos humanos? Valladares. Todos los esfuerzos por lograr que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aceptara siquiera estudiar nuestras denuncias resultaban infructuosos. Hay cantidad de testimonios. No puede entrar. De vez en cuando sacan un caso. Valladares escapa. ¿Por qué? Porque él empezó a escribir poesía. Un marxista que fue fascinado por la revolución fascista francesa allá, va, cuando ve lo que es la revolución, empieza a mandar cartas diciendo esto es un blefe, esto es una mentira. Un marxista más o menos honesto, como puede ser un buen francés. Le detectan las cartas, pues se lo están controlando y lo meten preso. No sé cuántos años, pero como era extranjero, los extranjeros lo cuidan. Ese después le dio una mano a Valladares para que pudiera escaparse. Un marxista francés. Bueno, no hay derechos humanos. Ya la palabra, este es de los derechos humanos en Cuba, es una palabra y al revés de acá. Este es un contrarrevolucionario. Decir este es de los derechos humanos, es decir, es un contrarrevolucionario. Bueno, Cuba intenta 3 veces hacer en la Argentina intervenir. Una en el norte argentino, con los uturuncos. Le falla, Gendarmería 2. Después el Che quiere ser el Fidel Castro de la Argentina. Y él sostiene, estos ideólogos son así, fuera de la realidad. Prepara a sus mejores hombres, los manda por Orán. Van a entrar por ahí y se va a levantar todo el norte argentino detrás del Che. Eso piensa él. Y atrás voy yo, entrada triunfal, tipo Fidel en La Habana. Eran 30 y pico tipos, entrenan, van a Orán, lo denuncian los campesinos, no enganchan a nadie, y la gendarmería lo desparramó, la guerrilla de Massetti, cuyo hijo, cuando le fusilan a su suegro, escribió un libro contra el régimen. Y creo que ahora vive en España, el hijo de Massetti. Bueno, y el tercer intento es el Departamento América. Organiza un ministerio en Cuba para organizar la guerrilla en toda América. Departamento América. Fidel dijo, en todos los países de América promoví la revolución menos en México. Y es verdad, de la Argentina se han detectado al menos, y ahora espero que en algún momento se abran los archivos cubanos, 6.000 guerrilleros. 6.000 se entrenaron, montoneros, etcétera, en Cuba. De la Argentina, Departamento América, tal Piñeiro. Grandes éxodos, hay 3 millones de cubanos en el extranjero. Les cuento uno nada más, masivo, ¿no? Que es hasta divertido. En el año 80, ante las crisis, estas no son las clases ricas, porque no son campesinos, pobres. Bueno, en el 80, este episodio lo hemos conocido mucho nosotros. Un colectivo, de casualidad, se le cortan los frenos y entra en la embajada peruana. ¡Qué bacana! Resulta que todos los que iban a recibir el colectivo dijeron, bueno, nos quedamos, pedimos así. Casualidad. Fidel Castro está furioso, pide que se lo entreguen. Es territorio nacional, no se los entrega. Entonces Castro dice, ajá, no me lo entrega, le quito toda la custodia. Levanta toda la custodia a la embajada. ¿Qué hacen los cubanos? ¡Bum! Se meten todos en la embajada. 10.000 cubanos estaban parados uno al lado del otro. ¿Se acuerdan de eso? Uno al lado del otro estaba parado. ¿Qué hace Fidel? Balea, le corta el agua, le corta los alimentos, todo. Los tipos están parados ahí. ¿Y quiénes son? Funcionarios, militares, campesinos, a caballo, venían en carros del campo. 10.000 cubanos. ¿Se acuerdan del episodio de muchos de ustedes? Bueno. Entonces, ¿qué hacen? Es claro, como era en la embajada, se filtra la noticia en todo el mundo. Estos tipos estaban en una manzana, que es una embajada grande, uno parado al lado del otro. Bueno, en condiciones espantosas. Entonces, al final, bueno, Fidel tiene que arreglar este tema. Está bien, los dejar ir. Les vamos a dar un certificado de embajada peruana a cada uno que está acá. Después algunos funcionarios, denme el papelito, chao. Y espero que los vengan a buscar. El puerto de emigración es Mariel, se llama Los Marielitos. Entonces dice, bueno, todo el que quiera, en un alarde de grandeza, Castro, todo el que quiera irse a Cuba pida permiso, como si hubiese estado la embajada. Pidieron entre 600 y 800.000 cubanos. Entre 600 y 800.000. Pero dejaron ir, creo que solamente 80.000 cubanos. Bueno, hasta varía de 80 a 140.000 los que dejaron ir. Pero ¿qué hizo Fidel? Eso, perverso, tragicómico. ¿Qué hizo? Agarró todos los presos por homicidio, etcétera, todos los locos, todos los gays, y los hizo pasar por embajada peruana. Se sacó de encima todo eso y se lo mandó todo a Estados Unidos. Embajada peruana.
Así que le mandó todos los locos, todo eso se los mandó a, bueno, las grandes emigraciones. Bueno, Cuba hoy. Ponele, escuchen esto. Un tipo graba 3 conversaciones. Ahora Iberia, buenas tardes, ¿qué puedo servirle? Sí, bueno, mire, estoy interesado en hacer una reservación. Sepa, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Con Judy. Ah, hola, Judy. Mira, estoy llamando para reservar una habitación. Sí, ¿para qué fecha? Para este fin de semana que viene ahora. ¿A nombre de quién es la reserva? Miguel González. Miguel González. Judy, déjame decirte una cosa. Mira, lo que sucede es que yo me caso la próxima semana. ¿Tú me entiendes? Entonces, el sueño de mi novia siempre ha sido hospedarse en el Hotel Habana Libre. Entonces, yo quisiera saber cuáles son los requisitos para poder quedarnos ahí. Oye, yo soy cubano y vivo aquí en Cuba. ¿Y ella? Sí, ella también vive aquí en Cuba. Ah, no. O sea, ¿Cómo que no? Si yo tengo un amigo que es ciudadano español y vino a casarse aquí en Cuba y se quedó en ese hotel. ¿pero usted vive aquí en Cuba? Sí, yo vivo en Cuba y ella también vive en Cuba. Usted es cubano y vive en Cuba, ella también es cubana y vive en Cuba. Sí, pero yo tengo dólares, yo puedo pagar en dólares. Sí, pero bueno, no está establecido que se hospeden los cubanos aunque sea pagando con dólares. Entonces, para poder hospedarse en el Habana Libre tengo que ser extranjero. Bueno, mire, aquí está establecido que así está establecido en el hotel y no podemos hacer la reserva. Oye, yo la verdad no entiendo, che. El hotel se llama Habana Libre. Yo soy de La Habana. No. Supuestamente este es un país libre y no me puedo quedar en ese hotel. Bueno, pero yo me imagino que eso usted no se haya enterado ahora, ¿no? Porque eso no es nuevo ahora. Eso ya viene hace tiempo. Sí, pero yo pensé que siendo cubano y teniendo dólares yo iba a tener los mismos derechos que un extranjero. Bueno, pero todavía no han cambiado las cosas, sigue lo mismo que está establecido. Judy, contéstame algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Bueno, hasta luego. Ha contactado usted con Cubacel. Por favor, espere unos instantes y será atendido. Gracias por llamar a Cubacel. Le atiende Kalina. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, ¿con quién hablo? Kalina. Buena, Kalina. Mira, mi nombre es Gilberto. Esa es la tienda donde rentan los teléfonos esos que no tienen cable, los celulares. Los celulares, sí. Kalina, yo estoy interesado en sacar un celular. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, nosotros ofertamos servicio celular a extranjeros en Cuba o cubanos residentes permanentes en el exterior. O sea que si yo soy cubano y vivo aquí en Cuba, ¿no tengo derecho a sacar un celular? Exacto. Kalina, y si yo consigo dólares, entonces sí me lo pueden rentar el teléfono, ¿no? El teléfono celular. No, señor. Qué raro, porque en mi barrio hay un músico que tiene un celular y él es cubano. Es posible que esté autorizado por su ministerio, por el ministerio que lo hayan autorizado a tener una línea. Los músicos sí tienen, pero son, bueno, autorizados por el Ministerio de Cultura, ¿me entiendes? Oiga, y yo he visto que la presidenta del comité donde yo vivo también tiene uno. Sí, porque hay un plan asignado también a los comités y demás, o sea, sí, son teléfonos autorizados. Kalina, y si yo ahora me meto a presidente del comité, ¿tú crees que me den un celular? No, eso no es así tampoco. Eso tiene que tener una autorización y demás. Ven acá. Y si yo uso a unos amigos míos que son extranjeros y vienen la próxima semana, ¿puedo sacar el celular a nombre de ellos? Sí, exacto. Siempre estaría a nombre de él. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitarían? ¿El pasaporte nada más? El pasaporte, sí. Ellos vienen de Miami y son cubanos. Ah, son cubanos. Sí. Bueno, con el estatus de cubano, pues entonces no. Chica, ayúdame. Los amigos míos seguro que tú los conoces. Son los fanamecos, los del Miquimbín de Miami. Ya, yo sé. Ellos vienen la próxima semana. ¿Tú crees que yo pueda sacar el celular a nombre de ellos? Bueno, cubano no se le hace un contrato, ¿no yo? Kalina, entonces aquí en Cuba, para poder tener un celular tengo que ser extranjero. Sí. Dime algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba, Kalina? Papel de baño significa papel higiénico. Sí, buena, es el supermercado Los Marinos. Sí. Mire, compañero, lo estoy llamando porque necesito unos productos ahí, quiero saber los precios y si los tienen ahí. Depende qué productos son. Bueno, ando buscando el puré de tomate Vitanova, la mayonesa de Doña Delicia, mantequilla La Vaquita, papel de baño si tienen, y leche condensada Nela. Papel de baño no tenemos. No, leche condensada Nela no hay ya. Ya la producción pasó a Río Saja.
Se llama la niña ahora la leche condensada. La mantequilla, la vaquita tampoco se está produciendo, es mantequilla Galaxia la que se produce ahora. Pero está hecha aquí en Cuba, ¿no? Sí, Ah, muy bien. Oiga, ¿y ven acá qué precio tiene? es aproximadamente el mismo que tenía 1.30, 1.10. ¿Y el puré de tomate Vitanova? Vitanova en estos momentos no tenemos, existen varios tipos de puré de tomate en estos momentos, pero la Vitanova no la hay. Pero se lo fabrican aquí en Cuba, ¿no? Sí, sí, ¿Y frazada de piso? sí, frazada de piso sí tenemos. ¿Qué precio tiene? 75 centavos. También fabricada en Cuba, ¿no? Sí, sí. El grueso de la producción que comercializamos nosotros es cubano. Perfecto. Entonces puedo pagar con peso cubano, ¿no? No, nosotros trabajamos en divisa. Todo en dólares. Todo es en divisa. Ven acá, compadre, ¿cómo es posible que los productos sean cubanos, que nosotros nos paguen en pesos cubanos y tengamos que comprar el producto cubano en dólares? Cuando usted dice a nosotros, ¿a quién se refiere? Sí, a nosotros los cubanos, los que vivimos aquí en Cuba, que no tenemos acceso al dólar. Pero usted, disculpe, ¿usted llegó ayer por casualidad? No, yo no llegué ayer, chico. De hecho, ya estoy cansado de tanta basura. Explícame algo, ven. ¿Cómo usted cree que los cubanos, ganando la mierda que ganamos, podemos comprar nuestros productos en dólares? Porque es parte de la política nuestra. No, y aquí no hay quien viva, compadre. Si compro papel de baño, no puedo comprar comida. Si compro comida, no puedo comprar frazada de limpiar el piso. Y si logro comprar la comida y la frazada, no puedo comprar el papel ni para limpiarme el culo. Por favor, es una política del Estado cubano. Se puede usted dirigir a cualquiera de las instancias del gobierno municipal, provincial, nacional, como usted desee. A ver, dime algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Bueno, esas cosas las habla usted con quien mejor le parezca, pero no con nosotros. Cuba hoy. Cuba hoy. Medicina. Paso los datos de esta Hilda Molina, la conocen ustedes, vive en Buenos Aires, la historia fue conocida. Fue la científica número 1 de Fidel. Toda la semana Fidel lo llevaba, la presentaban de las delegaciones internacionales, tiene premios internacionales, etcétera, ¿no? Le montó un hospital. Bueno, trabajó 35 años para el régimen. Desencantada, pero bueno, quería hacer algo por Cuba. Hasta que al final se enfrenta a Fidel y la tiene 15 años presa, no deja salir, y le dijo, te voy a sepultar viva, es lo que hizo. Bueno, vive acá en Palermo, yo la he visitado muchas veces, recién hablé por teléfono con ella. He escrito esta memoria, realmente es muy buena, y ella tiene autoridad para hablar del tema de medicina. Y dicho sea de paso, he traído unos ejemplares más, yo los compro en la editorial porque el beneficio del libro va todo para los disidentes internos. Con eso Hilda Molina se los manda a ellos. Traje algunos ejemplares si alguien quiere comprarlo. Bueno, ¿qué dice ahí de la medicina cubana? Dice, hay 4 niveles de medicina en Cuba. Una para extranjeros. ¿Vieron lo que eran los hoteles? Bueno, hay una medicina para extranjeros. Caso Maradona, caso Yaroslavsky, etc. Un nivel alto, buenos equipos, lo mejor de los médicos. Porque entran dólares. Segundo, el staff, los jerarcas del partido, la nomenclatura. Tienen todos hospitales aparte. Tercero, mercado negro de medicina. Hay mercado negro de todo en Cuba. Todo es mercado negro. No hay tiempo de contarle anécdotas, pero con el obispo y si compramos todo en mercado negro. Bueno, yo recorrí todo Cuba con el arzobispo de Santiago. Nafta, todo mercado negro. Carne. Tiene 6 años de prisión matar una vaca, que son todas del Estado. 6 años de prisión y se ejecuta. Bueno, tercer nivel, mercado negro de medicina. Para los nuevos ricos del régimen de Fidel Castro, que están los nuevos ricos. Y en cuarto lugar, para el pueblo. No hay ni médicos, ni medicamentos, ni hospitales, ni nada. Pero como si Cuba da cifras de porcentaje médico-paciente altísimas. Sí, ha invertido mucho en medicina Cuba, pero casi todos están en las misiones internacionales. ¿Qué es esto? En muchos países que no tienen médicos, tienen grandes necesidades y consiguen subsidios internacionales, mandan médicos a zonas despobladas en pésimas condiciones que no quieren ir nadie. Castro representa zonas de catástrofes, por eso son misiones humanitarias. Y la Molina fue a Argelia. Dice, ¿qué catástrofe en Argelia? Nadie quería ir al pueblito donde me mandaron a mí, doctora en neurocirugía. Yo firmé el recibo de mi misión en Argelia 2 años, $250.000. Y a ella le dieron, creo que, $2.000. ¿Y el resto? El gobierno cubano. De eso vive Cuba, las misiones humanitarias internacionales. Es una pantalla con la cual el gobierno dice, somos esclavos del régimen. Y cuando volvió el premio era comprar un vehículo usado con su plata, un Lada usado. Una doctora en medicina de nivel internacional.
Esa es la medicina en Cuba, esa es la medicina igualitaria. La hija de Raúl se atiende al mismo dentista que el campesino. Absoluta mentira. Bueno, esa es la medicina. ¿De qué vive Cuba hoy? Economía. Miren, hoy Cuba no se muere de hambre. Algo, uno ve, el aparato productivo está, no hay nada. Por ejemplo, los ingenios azucareros. En una provincia habían 36, ahora funcionan 8, pero con la maquinaria de hace 40 años. Bueno, ¿de qué vive Cuba? De la Unión Soviética vivía, y cuando cayó la Unión Soviética fue terrible, nos moríamos de hambre. Me dijo un fidelista, pero fidelista, un profesional que nos visitó en Malargüe, nos moríamos de hambre. Bueno, ayuda exterior, antes era la Unión Soviética, ahora es Chávez, que le manda todos 1000 barriles diarios. Están temblando que muera Chávez porque ya acabó el combustible. Bueno. Las misiones internacionales, la plata de los emigrados, casi todos tienen parientes en el extranjero. $100 en Cuba es mucho. En Cuba el promedio de lo que gana una persona y debe vivir con eso son $20. Normalmente uno vive 10, 15 días, con suerte. Y el resto, la obsesión del cubano, te lo he visto, la obsesión del cubano es comer cada día. ¿Qué como hoy? Y cómo le robo al Estado. Los ingresos entonces que Castro, alardeando de opulencia del sistema socialista, dijo: acá no entran dólares. Pero después que la caída del marxismo, de la Unión Soviética, dejó entrar los dólares. Divisas se llaman allá, porque para que no circule el dólar, hay uno por uno con una especie de segunda moneda que sería un dólar interno cubano, que es la divisa que decía este hombre, en divisa o dólar. Deja entrar, le cobra peaje altísimo, pero si no fuera por los extranjeros que mandan a sus parientes, en Cuba pasan hambre, mueren de hambre. Está destruida la industria, el campo, etcétera. Bueno, realmente es una igualdad. La nomenclatura, lo mismo pasó en la Unión Soviética. La nomenclatura tiene todos los privilegios. Tendría para leerle muchos textos. Claudia Gil, mujer de izquierdas, dice esto en el análisis. Hoy en Cuba, el tipo que gana, está en asfalto, gana 200 veces más que lo que gana un campesino. Esa es la diferencia. En la época de Batista era muchísimo menos. O sea, la igualdad en Cuba, esa es la igualdad. Bueno, la religión, la libertad religiosa que dijo Raúl que hay. Bueno, para hacer una procesión tiene que pedir 200 permisos, tiene que llegar al Ministerio Nacional y a veces lo permiten. Y bueno, todo es así. Autoriza una misa, pero a la misma hora en la puerta de la iglesia hace un mitin de la revolución con unos equipos y un sonido, no lo dejan así. El cura dice: bueno, listo, corten la misa, se le ven en privado. Es todo así. El chico que comulga tiene problemas, lo llaman: ¿por qué vas a la iglesia? Porque esto, cuidado. Imagina un chico de 5 años en la escuela, lo ponen en un tribunal con 5 personas, sale temblando. El odio y lucha de clases que ha sembrado. Esto me decían los cubanos: padre, en Cuba recién ahora hay un poquito de respiro por la crisis que están viviendo. Esto no lo sostiene. Hasta hace poco, un padre en la mesa, en el almuerzo, no hablaba mal de Fidel delante de un hijo, para que vea el grado de temor o terror. Es el terror leninista, stalinista. Hoy en Cuba. Un padre no hablaba mal de Fidel delante de un hijo. Estamos comiendo en un restaurante que se llaman Paladares, que antes eran clandestinos y ahora los ha legalizado, porque son estructuras económicas burguesas. Son familias que hacen de comer. La familia le autorizan 4 mesitas. Entonces el obispo le pregunta en voz alta a los dueños: ¿ustedes pagan impuestos? Sí, por supuesto, por mesa, por mes, por esto, por... Y entonces los que estaban comiendo del otro lado: y yo también, a mí esto, y esto el gobierno. Entonces me dice el obispo: ¿ves? Esto hace 5 años era imposible. Todo el mundo bajaba la cabeza. Tenían terror que los denuncien. Hoy se animan a criticar, como diciendo un paso gigantesco. Turismo, sí, está todo montado bien en los hoteles. Hay todo un itinerario, uno va a las ciudades, están pintadas y arregladas las casas de 4 manzanas. Ahí va el turista. Ahora, no hay nada que comprar. Yo quería gastar plata, no hay nada. Me traje cigarrillos, ron y café, que es malísimo. Cigarrillos y ron me traje. No había nada más. No hay nada. Bueno, pero el turismo es el ingreso mejor de los países, pues con poca inversión deja mucho. Y sobre todo hoy el turismo sexual. Hay charters enteros que vienen porque las mulatas son personajes exóticos. Y bueno,
Europa le deja muchísimo dinero, organizado por Fidel. Y la droga, a raíz de la muerte de Escobar, en el cartel de Medellín, el lugarteniente de él, bueno, está represo hasta no sé cuándo, bueno, hace todas unas memorias y cuenta cómo fue la introducción de la droga vía México en Cuba con Raúl. Fidel le carga todo a Raúl, Raúl se lo pasa a Ochoa, ¿se acuerdan del general Ochoa? El héroe nacional de las misiones militares internacionales. Lo descubre la DEA esta de Estados Unidos, y entonces ¿qué hace Fidel? Han traicionado, corrupción, etc., lo hace fusilar a Ochoa. Él le encarga a Raúl y Raúl le encarga al general Ochoa que maneje el tráfico de droga en el cartel de Medellín. Hilda Molina en el hospital encontró, ella lo cuenta, encontré depósitos, dice, no pregunte, esta pieza está llena de droga. No pregunte más y no entre más, le dijeron. Cartel de Medellín, Viagos, y lo metía en Estados Unidos. Bueno, termino con esta frase de Fidel Castro. Desde nuestro punto de vista, nosotros no tenemos ningún problema de derechos humanos. Aquí no hay desaparecidos, aquí no hay torturados, aquí no hay asesinados. En 25 años de revolución, a pesar de las dificultades y los peligros por los que hemos atravesado, jamás he cometido una tortura, jamás se ha cometido un crimen en Cuba. Hablan los psicólogos de daño antropológico, personalidad doble. Me lo decían allá. Los cubanos te van a decir una cosa y piensan exactamente lo contrario. Pero ellos están convencidos de eso. Hay un quiebre de 2 generaciones psicológico en Cuba. Es un pueblo, no solamente la familia aniquilada, sino psicológicamente un pueblo aniquilado. Pero Occidente mira para otro lado. En la librería ven ustedes la bibliografía que hay. Nos hacemos los tontos, no hablamos de esto, no hay derechos humanos, le perdonamos todo a Fidel Castro, viene acá, es un héroe, la prensa, y uno dice, terrible la complicidad de Occidente, y qué terrible no repetir la experiencia cubana, que puede tener muchas formas distintas. Bueno, me reí la Muy bien, agradecemos a Ramiro Sáenz por tu exposición. Me lo he preguntado muchas veces, pero yo pregunté eso mismo en Cuba. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo deja entrar y qué hizo después? Y después despatizó Fidel Castro cuando fue Juan Pablo II. Como él tiene todos los... Cuba es un país aislado, aún en comunicaciones. Ahora se les está complicando por los sistemas que están ingresando, ¿no? Hay muchas emisoras en Miami que mandan para allá, pero hay lleno de equipos que interfieren en las cosas de... Pero Cuba es un país totalmente aislado. Entonces hay una desinformación total. Entonces se va el Papa y todos los medios de comunicación, todo el sistema educativo, todo lo tiene Fidel. Entonces hacen todo un movimiento de papización, por así decirlo. Entonces empiezan a contar cosas negativas, falsa información, etc. Entonces, digamos, en muchas personas funciona eso. Y pienso que no lo ve como tan peligroso por lo que es Occidente. Occidente no ha significado un peligro para Cuba, de ninguna manera. Ahí está bien el régimen. ¿Cómo se sostiene? Una gran pregunta esto, ¿cómo se sostiene? Y bueno, el terror y la complicidad terrible de Occidente. Entonces, como él tiene la posibilidad de despapillar, la iglesia está reducida al mínimo, tiene en todo Cuba y no llega, habrán 250 sacerdotes, hay un sacerdote cada 50.000 habitantes, no tiene llegada, la iglesia no tiene ningún medio. Se va el Papa y entonces... Y queda ante el mundo, como Raúl, el discurso de Raúl fue eso, acá hay absoluta libertad religiosa. Si viene el Papa incluso. Entonces para él, para afuera es una propaganda y puede manejar la situación, tanto hacia adentro como hacia afuera. Pueden haber otras explicaciones, pero yo hasta ahí veo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación de la iglesia jerárquica? ¿Cómo funciona? ¿Hay vocaciones sacerdotales? Está reducida al mínimo. Bueno, es complejo, pero por ejemplo, hay vocaciones, cuesta mucho para que un chico se decida entrar, toda la familia queda afectada. El trabajo del papá, de los hermanos en la universidad no pueden estudiar, no pueden ocupar cargos públicos, ni mediana de importancia, etc. Y todos son empleados estatales. Entonces perjudica a toda la familia. Entonces es un freno muy grande.
Además, un sacerdote cubano, hagamos la hipótesis, que ejerce el ministerio, está atado. En Cuba todos son rehenes. Estas misiones internacionales, se iba un médico. Y digo, ¿por qué no se escapaban? Porque el resto de la familia estaba en Cuba de rehén. Entonces el médico que va a otro país vuelve y habla bien del régimen, porque le puede pasar algo, y le pasa al que queda, le pasa. Hay un sistema de control que funciona, a lo mejor funciona en Cuba, seguridad del Estado se llama. Entonces, es muy difícil que hayan vocaciones cubanas. Y les cuento una anécdota, esto es lo de Cuba. Los lasallanos. Había un argentino, un hermano argentino Entre Ríos. Me contó, me dice, mire, fui a tomar mate con él. Dice, mira lo que nos pasó hace días. Después de un esfuerzo gigantesco, porque ahí se inventan formas de apostolado, porque la iglesia tiene prohibido todo. Por ejemplo, no existe el papel higiénico en Cuba. Para imprimir los programas de Semana Santa en el Arzobispado de Santiago, le decían a un cura, che, yo tengo 10 hojas, bueno, yo tengo 5, yo tengo 20. No hay papel, no hay una fotocopiadora, no hay nada en Cuba. No tiene recursos, medios, nada, todo controlado. Bueno, entonces, está amordazada la iglesia. Bueno, y después de muchos esfuerzos, tuvimos 3 vocaciones en Cuba, hermanos lasallanos. Estuvieron un tiempo acá y los íbamos a mandar a hacer la teología, habían hecho la filosofía en Cuba, la teología en México. Miles de trámites, nunciatura, etc. Los mandan los 3 chicos a México. A los 2 o 3 días se encuentran un papelito, disculpen, no nos quedaba otra para escapar de Cuba. Se fueron. Lloraba el hermano, dice, lo que nos cuesta, lo que es una vocación, lo que nos cuesta mantenerlo, el sacrificio por la familia, fingieron, no sabemos cuánto, para escapar de Cuba, para que vean el grado de presión, falta de libertad, miseria que vive un cubano. Esto es real, para que un chico haga eso, hay que estarla pasando muy mal, una cárcel, una isla cárcel. Bueno, entonces la iglesia es muy cautelosa, tal vez demasiado. Tal vez demasiado. Y hubo un nuncio, es todo un tema esto, ¿no? Un nuncio apostólico, el famoso Sacchi, más fidelista que Fidel, decían los opositores, terrible fue, que iba a los actos de la revolución con Fidel, y Fidel le regaló un Alfa Romeo, porque él compró una tanda de Alfa Romeo para los jefes. El jefe de la policía tiene un Alfa Romeo y una playa en Varadero, una casa propia, en Vistaflores, etc., los mejores lugares de veraneo. Eso es el staff. Al nuncio le regaló un Alfa Romeo, el famoso nuncio Sacchi, que dijo es una revolución cristiana, la de Fidel. O sea, famosas frases. Y yo he leído los escritos y la ida de Casaroli, le sonará mucho el nombre de Casaroli, he leído las homilías de Casaroli en La Habana, terribles, de decir, los católicos no tenemos por qué oponernos a esto, sino cooperar hasta donde podamos. Pero es un nuevo humanismo, más o menos. Entonces, claro, la iglesia perdió fuerza con eso. Castro dice, más todo el apoyo de la teología y la liberación, se acuerdan de la visita de Frei Beto, de Ernesto Cardenal, etcétera, etcétera. Entonces, no ha quedado la iglesia. Sacerdotes cubanos, los que salen se van de Cuba para que su familia no tenga problemas, lo cual duele a los cubanos, porque quedan ahí sufriendo. Los que quedan son casi todos extranjeros, y los admiran y aprecian mucho porque van a sufrir ahí voluntariamente, en tanto que los cubanos se van. Entonces hay, imagínense, en actividad 250 sacerdotes en toda la isla en este momento. O sea, no tiene medios, no tiene personal y un poquito temerosa la iglesia, un sello de... ahora, a raíz de los 400 años de la Virgen del Cobre, cuando fue el Juan Pablo se envalentonó un poco la iglesia, porque las grandes convocatorias le dieron presencia. Es como diciendo, la iglesia está viva, atenti. La única institución viva en Cuba, la única, no queda nada más. Y después de Juan Pablo hubo un envalentamiento de los católicos cubanos. Bueno, y ahora, con los 400 años de la ida al Papa, estaban organizando, pero con mucho temor, procesiones. Recorrieron la Virgen del Cobre, la patrona, todo Cuba, y varios millones, iban sumando ellos, varios millones de personas se habían convocado con esta gran misión, que culminó hace poco, preparando la ida al Papa. No sé las cifras, pero es muy importante las convocatorias. El que va a una manifestación del Papa queda marcado para siempre. Y ahora viene el gran acto de la Virgen del Cobre el 8 de septiembre.
La crisis económica de Cuba lo frena. Pero cada vez que ha habido crisis, ¿qué hace el régimen? Aprieta más. Lo que intentó Gorbachov, ¿se acuerdan? Al principio apretó y después tuvo que soltar. Cuando estuve allá, el gobierno de Raúl había decretado prescindir de 600.000, son todos empleados públicos, 600.000 empleados públicos. La gente lloraba, $20, pero la gente lloraba, iban a rezarles la Virgen. Digo, pero un cargo de $20 es que es nada. ¿Y saben qué le dan de indemnización? 3 meses, el 40% del sueldo. Y después arréglenselas. Yo he visto muchos, ya lo que hacían, abrían la ventana de la casa, ponían cositos de plástico de café, un termo, toda la mañana, me quedaba mirándolos, toda la mañana esperando que alguien le compre un vasito de café. ¿Puede vivir una persona de eso? No tiene nada, no tienen capital para hacer un negocio, si tienen algo nadie les compra porque no hay circulante, no hay poder adquisitivo. Entonces es una cosa, es terrible la situación. El episcopado había intercedido ante la gente aterrorizada y le pidió que ampliara el plazo de los despidos, como un logro. Entonces la iglesia está mediando, el gobierno le tiene miedo y uno de los curas, cuyo papá es coronel o general del ejército, una reunión donde estuve el clero, dijeron, bueno, ustedes saben que, pues todo medio críptico allá, ¿no? Ustedes saben que mi papá es militar, ¿no? Sí, saben. Bueno, papá acaba de decir que han llegado órdenes del partido, que maneja todo, ¿no? De ajustar los controles de los CDR, Comité de Defensa de la Revolución, que controla todo, inteligencia capilar, porque al anunciar los despidos, Raúl, había un malestar enorme. Cuidado con temen manifestaciones. Entonces, ajustar los controles. Habían llegado órdenes en esos días. Es una situación terriblemente inestable. Yo digo, con la muerte de estos dos, o uno, basta con que muera Fidel o Chávez, algo va a pasar. Ahora, otra pregunta es, ¿qué va a pasar en Cuba? Yo creo que lo mismo que en la Unión Soviética. La nomenclatura se va a quedar con las empresas, las mafias rusas, ¿no? Se han quedado con todo, los comunistas. Régimen democrático, pues ellos se han quedado con las tierras, con las empresas, con el comercio, etc. Va a pasar lo mismo, van a quedar con todo el poder económico y político. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la frase de Fidel, la historia me absolverá? Es una célebre frase de Fidel. Cuando él lo toman preso en Moncada, como es abogado, él hace su propia defensa y la publica, está publicada. Y el título es La historia me absolverá. Como diciendo, sí, maté gente, hice esto, bueno, aparentemente hice un acto de violencia, pero fue por el bien de mi patria, para establecer la Constitución. Es el argumento base. Para establecer la Constitución y volver a la democracia, etc. La historia me absolverá porque defendí la Constitución y la democracia. Eso sería la frase completa. Fidel. Por cuestiones de tiempo, la última pregunta. Además del apoyo inicial a la revolución, ¿jugó algún otro papel la CIA? La verdad es que no sé la ingenuidad de los yanquis en no detectar la afiliación o los contactos con la KGB de Fidel. Realmente sorprende en plena Guerra Fría, ¿no? Otros dicen que hay una cierta complicidad, no sé qué pasó acá. El periodismo sí, ciertamente. Este periodista importante del New York Times, Herbert Matthews, realmente era un hombre de izquierda, un liberal de izquierda. Entonces él sabía lo que hacía. Ahora, la CIA, ¿qué ha hecho después? La verdad es que no sé qué papel ha jugado, pero bueno, ya conté lo de Playa Girón y apoyó a Fidel en el desembarco. Bueno, en Playa Girón fue lamentable la acción norteamericana, y después la verdad es que no sé qué papel ha jugado. Simplemente le agradecemos muchísimo por haber llegado hasta aquí. Como ustedes saben, el padre Ramiro Sáenz reside en Malargüe, en Mendoza. Ha venido hasta aquí para dar esta conferencia y mañana ya vuelve a su parroquia. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por
haber llegado hasta aquí, por habernos acompañado esta noche.